están mis queridos amigos, familias lindas que se conectan? Bienvenidos otra vez a un estudio más de nuestro canal de Iglesia Vida, estudios bíblicos para la familia. Con mucho amor, como siempre, les saluda su amiga Mónica Moore y yo te pido que si es la primera vez que te conectas, como siempre se los pido, que por favor no te vayas, suscríbete a nuestro canal. Este canal es un canal precioso donde puedes encontrar un contenido de mucha bendición para tu vida. Así que suscríbete, dale un me gusta cuando escuchas el video, por supuesto, si te gusta. Y también comparte el video, es el único favor que te pedimos para que podamos seguir creciendo, para que podamos llegar a muchas, pero muchas más personas y ser de bendición para la juventud sobre todo y para las familias que tanto lo necesitan hoy en día. Así que mira, siempre oramos, este estudio ya ha sido puesto en las manos de nuestro Dios y espero con todo mi corazón que sea de bendición para ti. Este estudio se llama Los Últimos, los Primeros, y sin decir nada más, comenzamos. Y dice la palabra de Dios: pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Mateo 19:30. ¿Alguna vez has querido ser el primero en alguna cosa? Tal vez te han invitado a alguna piñata y tú querías ser el primero en romper la piñata. Pues hay muchos niños, y créeme que yo conozco que adultos también, que cuando van a una piñata ellos quieren ser los primeros en agarrar dulces. Y tengo que confesarles que yo nunca fui buena para eso, siempre he sido pésima, siempre llegaba al final cuando ya todos los dulces se habían terminado y me ganaban todos. Tampoco he sido buena en los deportes y la verdad es que solamente recuerdo una vez cuando yo era niña que había unas carreritas en mi escuela, ¿verdad? Entonces yo tenía como 12 años más o menos y recuerdo que yo corrí con todas mis fuerzas, las fuerzas de mi alma, y me quedé sin aliento, pero no lo podía creer cuando gritaron: ¡ganó Mónica! Me sentí tan orgullosa en esa ocasión de mí misma de haber logrado algo así, que nunca se me va a olvidar. Y ¿sabes qué? En realidad no es malo sentirnos orgullosos de lograr ciertas cosas que hacemos, pero delante de Dios no nos debemos sentir así, porque todo lo que tenemos en nuestra vida, lo bueno que hay en nosotros, se lo debemos a solamente alguien, y ese es a Dios, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da las fuerzas. Amén. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre ser el primero. Santiago y Juan eran dos de los discípulos de Jesús que más habían estado con él porque estuvieron desde el principio de su ministerio y ellos querían estar a su lado hasta en el cielo. Un día los dos vinieron a pedirle a Jesús: queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Quieren que haga por ustedes?, les dijo Jesús. Concédenos, por favor, que en tu gloria cada uno de nosotros se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que me piden, les dijo Jesús. ¿Acaso pueden beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Sí podemos, ellos le dijeron. Bueno, ustedes beberán la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por el mismo bautismo que yo seré bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Y cuando los otros 10 supieron lo que ellos le habían pedido a Jesús, bueno, la verdad que se molestaron mucho con Santiago y Juan, así que Jesús los llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los países oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes debe servir a los demás.
y el que quiera ser el primero será esclavo de todos, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 10, 35 al 45. ¡Wow! Tremenda enseñanza, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Él se refería a la dura prueba que el Señor tenía que pasar cuando iba a dar su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, que iba a pasar por mucho dolor, que moriría clavado y colgado en esa cruz hasta derramar la última gota de sangre, y todo por amor a nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados. Él vino al mundo para salvarnos, Él no vino para ser servido, y eso es un ejemplo increíble. No vino para reclamar ni para imponer su posición. Eso va a llegar en el futuro, en algún momento, pero cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dio el mejor ejemplo de lo que es la humildad. Aún siendo Dios, Él siempre fue humilde, y nosotros no somos así por lo general, ¿verdad? El Señor, desde su nacimiento, en un simple comedero de animales, un pesebre que seguramente olía súper mal. ¿Se pueden imaginar eso? Siendo el mismo Dios, el primero y mayor de todos, se hizo el último y vino a servirnos a nosotros. Pero a los discípulos aún como que no les caía el 20 y no entendían bien ese mensaje de Jesús. Cuando esto pasó, fíjate que fue justo después de que un joven rico se le acercara a Jesús. En el mismo capítulo de Marcos, capítulo 10, vemos esta historia, y también lo vemos en Mateo 19, del 16 al 28. Resulta que un joven llegó a ver a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: Bueno hay solo uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Jesús le dijo: No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras contra nadie, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Oh! Y seguro por dentro pensó: ya la hice. Bueno, todo eso he cumplido siempre desde que soy muy chiquito. ¿Qué más me falta? Jesús lo miró, y dice la Biblia que cuando lo miró, Él lo amó, sintió tanto cariño por él, y le contestó: Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven escuchó esto, mis queridos amigos, dice la Biblia que se puso muy triste porque era muy rico. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Es más fácil para un camello que entre por el ojo de una aguja, para un rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos se asombraron mucho. ¿Y entonces quién podrá salvarse?, dijeron. Entonces Jesús los vio y les dijo: Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Un poquito más adelante les dijo otra cosa, les dijo: Todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son considerados los primeros serán los últimos, y muchos que ahora parecen ser los últimos serán los primeros. Mateo 19, 29 al 30. ¿Qué quiso decir Jesús? Al muchacho rico amaba la religión. Él amaba su religión, él creía que era muy justo y muy bueno, pero no había entendido de qué se trata agradar a Dios. Los discípulos se quedaron muy intrigados con lo que dijo Jesús. ¿Qué era eso de que muchos primeros serían los últimos y que los últimos serían los primeros?
Ellos sí habían dejado todo por él. Cuando Jesús los llamó, dejaron las redes inmediatamente, porque eran pescadores. Pero Jesús sabía que todavía no estaban comprendiendo. Por eso luego, en el siguiente capítulo 20 de Mateo, termina de darles la explicación con una parábola. Y entonces el Señor les dijo que el reino de los cielos es como cuando el propietario de un viñedo, un campo de uvas, salió muy temprano para contratar obreros para trabajar. Él quedó con sus trabajadores en pagarles lo justo por un día completo de trabajo. Ellos se fueron recién salido el sol a trabajar. Cerca de las 9 de la mañana, dice que vio a otros que estaban desocupados, perdiendo el tiempo en la plaza, y les dijo: si quieren ir a trabajar a mi viñedo, yo les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Como a mediodía, encontró a otros y también los trajo a la viña, y a media tarde hizo exactamente lo mismo. Cada vez llegaban más trabajadores, pero a diferentes horas, con mucha diferencia algunos. Cerca de las 5 de la tarde, él salió y encontró a otros más que estaban desempleados, y les preguntó: ¿por qué están aquí ustedes? Desocupados todo el día, como quien dice: ¿qué están haciendo aquí de ociosos, verdad? Es que nadie nos ha contratado, no encontramos trabajo, le dijeron. Él les dijo: vayan también a trabajar en mi campo. Al atardecer, el dueño le pidió a su capataz que trajera a todos los trabajadores para pagarles su salario. Y entonces empezó desde los últimos que fueron contratados hasta llegar a los primeros. Entonces los que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, casi al final ya, les dio la paga de un día. Así que, ¡wow! Imagínate, ellos no trabajaron un día y les pagó como un día. Así que cuando le tocaba a los que fueron contratados primero, ellos esperaban recibir más, por supuesto. Dijeron: ¡wow! Aquí nos van a dar un sueldazo, ¿verdad? Pero también les pagaron el sueldo de un día. Entonces, cuando vieron eso, empezaron a murmurar entre ellos: ¿qué le pasa a este jefe? ¿Viste lo que hizo? Entonces, había uno en especial que se estaba quejando más. Él le dijo al propietario: estos fueron los últimos en ser contratados, trabajaron solamente 1 hora y usted les paga como a nosotros, que hemos trabajado duro desde la mañana y con el calor de todo el día. Pero él les dijo, yo creo que al que más rezongaba: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contra ti. ¿Qué acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Pues tómalo y vete entonces. Yo quiero darle al último obrero lo mismo que te di a ti. ¿Qué te molesta? ¿Acaso tienes envidia de que yo sea bueno? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza!, ¿verdad? El propietario quiso pagarles lo mismo a todos, pero él no era injusto realmente. Él era bueno. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos el día de hoy? Mis queridos amigos, Jesús compara este ejemplo con la salvación. Algunos llegamos al camino de Dios desde que somos niños, como yo, por ejemplo, a los 11 años, y conocí desde chiquitita la palabra de Dios. Otros cuando son jovencitos, otros cuando ya son viejitos, y algunos conocen a Cristo justo antes de morir. Ninguno de nosotros puede elegir el momento, así como ese propietario de la viña los iba llamando a los trabajadores a cualquier hora. Nos puede tocar a nosotros también venir y conocer a Jesús. Entonces, Dios nos busca a todos, a nosotros también, y nosotros debemos de tomar la decisión de seguirle a la hora que Él nos llama. Pero la salvación es un regalo de Dios, mis queridos niños y familias. No podemos negociarla con Dios. Si piensas, ay, todavía estoy muy jovencito, no, yo voy a vivir mi vida como se me antoje, voy a hacer lo que yo quiera, me voy a portar mal, y cuando sea viejito, pues me arrepiento, al cabo Dios me perdona y así ya me voy al cielo. No, pues déjame decirte que no
funciona así. O a lo mejor tú confías en que siempre has sido bueno, si tú crees que eres bueno, ¿verdad? Y tampoco sirven tus buenas obras, déjame que te lo diga, porque la Biblia dice que nuestras mejores obras no sirven delante de Dios, no son nada para Él. Entonces, a lo mejor, así como este joven rico, tú estás confiando en que has sido muy bueno, que has sido religioso. Pero este joven le pregunta a Jesús, ¿qué más tengo que hacer para ir al cielo? Evidentemente sentía que algo le faltaba, ¿verdad que sí? Cuando Jesús le da la respuesta, él se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba sus riquezas, pero no amaba a Jesús. Para el mundo, los ricos son muy importantes, mucho más que los pobres. Eso no es ninguna novedad. Tienen los primeros asientos en el estadio, traen el mejor carro, tienen más amigos, aunque falsos, déjame que te diga, ¿verdad? Les abren la puerta en los restaurantes y muchas más cosas, muchos más privilegios, pero siempre ellos son los primeros. Dios no es así, mis queridos amigos. El Señor nos ama, ricos o pobres, todos somos llamados a dejar algo por causa de Cristo. Y eso es una realidad. Y así tengas mucho dinero o así no tengas nada, todos tenemos que dejar algo por amor al Señor. Por otro lado, los discípulos pensaron que podían asegurar sentarse al lado de Jesús en el cielo. Y eso sí es tener fe, ¿verdad que sí? Pero Jesús les dijo que eso no podía ser. Para Dios, no somos más importantes por tener toda una vida en la iglesia, créemelo. Dios no te da más importancia si eres pastor o si eres el hijo de la maestra de escuela dominical o si apenas llegaste al camino de Dios y a lo mejor antes eras un mentiroso, un chismoso, un ladrón. Pero si tú te entregas a Cristo y te arrepientes de tus pecados, a Dios le importa tu corazón. Eso es lo único que le importa, que seamos humildes y agradecidos por el regalo de la salvación. Y no podemos hacer nada para ganarnos sus bendiciones. Él nos lo da simplemente porque Él es bueno. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es algo de ustedes, sino es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se sienta orgulloso. Efesios 2, 8, 9. Creer que Dios nos tiene que salvar y bendecir porque lo merecemos está muy mal, mis queridos amigos. Nadie lo merece, ricos y pobres, grandes y chicos, hombres y mujeres, primeros y últimos. La salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él. ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lo que quiere decir es que todos tenemos un lugar en el cielo, sin importar lo bueno que hagamos, sin importar cuándo conocimos a Cristo. Y debemos estar agradecidos con Dios por esa razón. Simplemente por eso. El problema del joven rico no eran sus riquezas, era que él confiaba en su comportamiento y no en Jesús. Porque cuando confiamos en Jesús, somos capaces de dejarlo todo por amor a Él. Créemelo. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos hoy, todos, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Aunque seas pobre, hay muchas cosas que podemos dejar por amor a Dios. Podemos amar otras cosas más que a Jesús. También puede ser la fama, pueden ser nuestros amigos, algún deporte, los estudios, la música, nuestro iPad o tu celular que no dejas a un lado para nada, ni siquiera para ir al culto. A veces tu familia y muchísimas veces a nosotros mismos. La salvación es gratis para nosotros, es por gracia de Dios, por su misericordia, y así como ese propietario de ese viñedo, Dios nos bendice a todos por igual. Jamás Dios será injusto. Dios es bueno. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy?
Si fueras uno de esos trabajadores del viñedo y te tocó trabajar desde la mañana, ¿cómo reaccionarías cuando ves que le pagan lo mismo al último en llegar? ¿Sentirías que fue injusto contigo? O si hubieras sido a lo mejor el último, sabiendo que no merecías esa paga, ¿cómo te sentirías? Y si tú fueras ese joven rico, ¿hubieras dado todas tus riquezas a los pobres para seguir a Jesús? ¿Te das cuenta ahora de que todos hemos fallado delante de Dios? Nosotros somos los injustos. Solamente hay un solo justo. La Biblia dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10, porque el único justo es Jesucristo. Entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿por qué busco a Dios? ¿Es porque mis padres o mis abuelitos así me enseñaron esta religión? ¿O es para recibir sus bendiciones? ¿O yo busco a Dios realmente por amor y gratitud porque Él me ha amado, porque me ha dado vida eterna? ¿Por qué buscamos a Dios? Sin importar lo que Él decida darnos, mis queridos amigos, o incluso quitarnos, nosotros solamente debemos ser agradecidos. Servir a Dios es un privilegio que no merecemos y por eso Dios es lo más importante en nuestra vida. Debe de serlo así, el número uno. Y debemos ser fieles a Él sin menospreciar a nadie. Así sea que fue un pecador pero se convirtió al Señor. Sin importar en qué lugar Dios nos ponga, nosotros debemos ser agradecidos. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, el que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. ¡Wow! Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra en este día y dile así, mi querido Dios, gracias Señor Jesús, gracias porque ahora comprendo, mi Dios, que tú debes ser el primero en mi vida y que no importa en qué lugar tú me pongas a mí, Señor, ante los demás. Te doy gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor que tú has tenido, que me has salvado. Y, Señor, ayúdame para que mi vida siempre, siempre, Señor, me dé la gloria a ti, no importando, Señor, si soy el último, si soy el primero, sabiendo que tú eres el que va a decidir en qué momento tú vas a bendecir mi vida, cómo la vas a bendecir y en dónde me pones, Señor. Bendice a cada uno de los que están escuchando este estudio, Señor. Que cada persona sea grandemente bendecida, cada familia, cada niño, cada jovencito. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros todo el tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos y familias. Los amo muchísimo y los veo la próxima vez. Bye. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1 del 22 al 23.